Hola muchachos. En este video, en esta clase, vamos a continuar viendo las estructuras, ¿no?, que organizaron los españoles para organizar su colonia, organizar aquí su virreinato, ¿no?, de la Nueva España, que le pusieron pues este nombrecito, ¿no?, que pues finalmente sí dice mucho, ¿no? Se dieron cuenta que era pues territorios importantes, tanto así que le pusieron Nueva España, ¿no? Que había mucha riqueza pues, que saquear, ¿no?, para su imperio. Eh, entonces, pues obviamente los monarcas españoles pues, iban a estar contentos durante 3 siglos, ¿no? Los diferentes reyes, los diferentes monarcas que pasaron. Eh, y pues había que darle esa organización política que ya vimos en la clase pasada, el video pasado, y una organización económica, ¿no? O sea, qué es lo que más se iba a explotar, a saquear y de qué manera, ¿no? Entonces, que ya vimos también la clase pasada, ¿no? Y en esta clase vamos a ver la estructura social y la estructura religiosa de la Nueva España. ¿Ok? Entonces, iniciaríamos con la estructura social de la Nueva España, es decir, cuáles fueron los grupos sociales que se fueron dando en ese territorio, ¿no? Novohispano, como se le iba a llamar. ¿Cuál iba a ser la sociedad novohispana, ¿no? ¿Cómo iba a estar conformada? Y pues se iniciaría diciendo que esa estructura social iba a ser una estructura jerarquizada, ¿no? Es decir, iba a haber jerarquías, pues la clase con mayores privilegios, luego la que le seguía en cuanto a privilegios y así sucesivamente hasta llegar pues a la clase que no iba a tener pues prácticamente ningún privilegio, ¿no? Que iba pues a trabajar y a sobrevivir aquí en la Nueva España, ¿ok? Y bueno, dentro de esa pirámide, ¿no?, vamos a poner como una pirámide, el grupo social que la iba a encabezar, pues iban a ser los llamados peninsulares, españoles peninsulares. Les decía, creo, en el video anterior, que peninsulares les decían porque venían de la península ibérica, ¿no?, que es otra manera en que se le llama a España. Y pues para distinguirlos, o también les llamaban blancos, ¿no? Va a ser una estructura social totalmente racista, ¿eh? Totalmente racista. El racismo en su máximo esplendor. Entonces, pues estos blancos, estos españoles peninsulares, que iban a ser, fíjense bien, la población minoritaria, en la Nueva España. O sea, iban a ser pocos en realidad en comparación a otros sectores sociales. Pero eran los que iban a tener el máximo poder, ¿no? Poder político, poder económico, poder social. Y bueno, por eso iban a encabezar esa pirámide. Y pues bueno, ¿no? Iban a ser pues desde el virrey de la Nueva España. Para ser virrey había que ser español peninsular, es decir, alguien nacido allá, ¿no?, en la península ibérica. Para ser miembros de la Real Audiencia también tenían un requisito ser peninsular. Entonces ocupaban los altos puestos políticos, ¿no? Los visitadores pues también eran españoles peninsulares. Ya gobernadores o alcaldes, pues por ahí se podría colar algún criollo, no necesariamente un español peninsular, pero pues ya eran puestos, digamos, de políticos de medio pelo, ¿no? Y que ahorita vamos a hablar de los criollos también. Entonces, los españoles peninsulares, aparte de tener estos altos cargos políticos, pues también eran los que tenían mucho poder económico, porque pues van a ser, muchos de ellos se vienen pues acá a América,
y llegan pues a los distintos virreinatos de la América Española, y ya aquí en el virreinato de la Nueva España, pues obviamente iban a ser dueños de las mejores minas, ¿no? De oro, de plata, de las mejores encomiendas, que después se iban a convertir, como les decía, en haciendas. Entonces, muchos peninsulares pues iban a ser amos y señores de estas minas, de estas haciendas, ¿no? Y pues obviamente iban a ser los ricos, pues, de la Nueva España. ¿Ok? Entonces, esos iban a ser los peninsulares, los blancos, ¿no? En la pirámide. Iban a encabezar esa pirámide, que les repito, recuerden que la pirámide es un triángulo. Entonces, pues va a ser un triangulito pequeño, el de los peninsulares, por su número de población. Van a ser los menos, pero los que van a tener el poder. Y luego, abajo de los peninsulares, vendrían los criollos, que a quienes se les llamaba criollos, iban a ser los hijos de españoles, ¿no? O sea, hijos de mamá española, padre español, peninsular, los dos, pero ya su hijo nacido acá, en el continente americano, nacido en América. Entonces, los que nacían en cualquier virreinato, como era el de la Nueva España, y que sus papás eran españoles, era llamado criollo. ¿Okay? Y los criollos, obviamente estos criollos, ellos se sentían españoles, pues, ¿no? De hecho, muchos le decían españoles criollos o español criollo, ¿no? Así se dirigían para también identificarlos, porque pues obviamente ellos desde niños pues crecen con toda la educación española, ¿no? Con todo el evangelio católico, y obviamente crecen con los privilegios también que tienen sus padres, ¿no? Reciben educación, ¿no? Muchos se convierten en abogados o inclusive en sacerdotes o, ¿no? Cualquier profesión que quisieran estudiar iban a tener acceso pues a esa educación que era y que sigue siendo un privilegio finalmente el estudiar, ¿no? La educación. Pero pues ahora es mucho más amplia, aunque algunos todavía no la aprovechan, ¿no? Como se debiera la oportunidad. Bueno, en los tiempos de la Nueva España, pues era mucho más complicado estudiar, ¿no? Cultivarse, tener una profesión, una carrera. Y los criollos tenían acceso totalmente a ello. ¿Okay? Entonces los criollos van a vivir bien económicamente, van a vivir bien, pero el problema que iban a tener los criollos ya de adultos, pues, es que los españoles peninsulares, pues los iban a hacer menos, pues los iban a hacer, hey, tú estás un escalón abajo de mí, o sea, tú por haber nacido aquí y por más español que te sientas, no puedes ser virrey, ni vas a poder ser miembro de la Real Audiencia, por más que seas un excelente abogado, que sepas de leyes, por haber nacido acá, ya no tienes ese derecho. Entonces a los criollos se les iba a negar, se les iba a cerrar las puertas de los altos cargos políticos aquí en la Nueva España. Y eso les iba, pues con el tiempo, les iba a pesar, ¿no? Les iba pues arder, como se dice, ¿no? Les iba a doler que los peninsulares, empezando desde el rey de España, pues hiciera esa distinción, ¿no? Porque, pues les repito, ellos se sentían españoles, tenían toda la educación española, pero su gran pecado había sido que nacieron acá, en la colonia, ¿no? Y después, fíjense lo que son las cosas, los criollos serían los principales líderes de nuestra guerra de independencia. Así es. O sea, Miguel Hidalgo, que fue el que inició todo lo de la guerra de independencia, era criollo. Él era hijo de españoles, pero él ya nació acá, en América. Igual Ignacio Allende, que fue otro primer líder de la guerra por la independencia, era criollo. ¿Okay? Entonces, ya que veamos la guerra de independencia,
eso lo vamos a ver en Historia de México 2, pues veremos esta situación, ¿no? Que los criollos fueron los líderes los líderes intelectuales y militares de nuestra guerra de independencia, muchos de ellos, ¿no? Eh, y era por esta situación, pues, ¿no? Económicamente vivían bien, pero con el tiempo les fue pesando que los españoles peninsulares, que la corona española pues los hiciera menos, ¿no? Que no les diera la oportunidad de ejercer en los altos cargos políticos de la Nueva España. Ok, entonces, en segundo lugar estarían los criollos. En tercer lugar vendrían los mestizos, ¿no? Que este sector social se le iba a llamar estrictamente mestizo, aunque en realidad iba a ser una casta también, pues, pero se le iba a llamar estrictamente mestizo al hijo de español con indígena. ¿Ok? Y van a estar en tercer lugar en cuanto a poder social, no porque tuvieran algún privilegio, no, sino por el número de población que empezó a crecer mestiza, pues, ¿no? Su fuerza era la cantidad, no tanto que le dieran algún privilegio, ¿no? Que tuvieran derechos sociales, ¿no? Los únicos que tenían derechos sociales en realidad en la sociedad novohispana eran los peninsulares y los criollos. Los demás que vamos a mencionar van a ser sectores sociales pues sin derechos, sin privilegios. ¿Okay? Entonces los mestizos crecen en número y fíjense, y de esto a lo mejor no se habla mucho, pero mucho del mestizaje pues fueron producto de violaciones físicas por parte de los españoles hacia las indígenas. Obviamente los peninsulares pues se sentían dueños de todo, hasta de la vida, pues, ¿no? De la vida de los nativos. Y abusaban de las mujeres indígenas que tenían como servidumbre en las haciendas, o si eran comerciantes, pues en sus negocios, o si eran dueños de minas, pues en las minas, donde estuvieran como amos, pues abusaban. Esa es una realidad, abusaban físicamente de las indígenas y pues obviamente pues las indígenas quedaban embarazadas. Los españoles pues en la gran mayoría de los casos pues no reconocían a ese hijo, ¿no? No se hacían responsables de esa situación y pues era problema de la indígena. Bueno, la indígena tenía que sacar adelante al hijo y los españoles todavía con esa cara dura, ¿no? Llamaban a esos hijos bastardos, ¿no? Bastardos, que era una palabra que se utilizaba mucho en esa época y pues era una palabra fuerte, ¿no? Despectiva. Hoy en día pues a lo mejor todavía algunos la podrán utilizar, pero ya no ha perdido, digamos, mucho poder, ¿no? O sea, hay muchas madres solteras que sacan adelante a sus hijos sin el apoyo y el reconocimiento de los papás y no pasa gran cosa en la actualidad, ¿no? Obviamente no es lo más agradable, pues, pero no pasa nada. En cambio, en esa época, pues sí era un señalamiento muy fuerte, ¿no? El ser un bastardo, el no tener el apellido del papá, pues el reconocimiento del papá ya te señalaba como alguien que no va a tener ningún privilegio por más que te esforzaras a ese grado, ¿ok? Entonces, pues proliferó el mestizaje, ¿no? En la Nueva España. Algunos padres españoles, les digo, una real minoría, sí reconocieron a ese hijo mestizo porque había ocasiones en que el español no podía tener hijos con su esposa española, ¿no? Por
problemas biológicos, naturales, pues de que la esposa no se podía embarazar. Y entonces los españoles pues le quitaban los hijos a la indígena, ¿no? Se arrebataban y el español les daba su apellido y pues lo hacían pasar como un criollo, ¿no? Como hijo del español con su esposa española. Entonces así hubo muchas injusticias, se cometieron muchas injusticias, ¿no? De este tipo en la Nueva España. Ok, entonces en tercer lugar estarían los mestizos. Luego vendrían los indígenas, los nativos, ¿no? de estas tierras. ¿Y por qué los indígenas hasta el cuarto? Porque los indígenas iban a tener ciertas, digamos, leyes, ¿no? Que en el papel sobre todo, pues los iban a proteger, ¿no? Por ejemplo, les comentaba en el video anterior que a los indígenas pues se iba a abolir su esclavitud en los centros mineros. Se supone, ¿no? Así lo mandó el rey de España por medio del Real Consejo de Indias, de que los indígenas no iban a trabajar ya en los centros mineros como esclavos porque se estaban muriendo y estaban perdiendo mucha mano de obra indígena. Sin embargo, sí iba a seguir habiendo uno que otro indígena en las minas, pero ya no tanto para nada como al principio los utilizaron. Entonces digamos que ese era, ¿no? Como un privilegio para los indígenas, ¿no? Ellos en el trabajo más pesado, que era la minería, no iban a estar obligados a hacerlo. Iban a tener iba a haber un intento de hacer una república de indios, así se le iba a llamar, donde pues ellos iban a seguir de alguna manera con sus comunidades y haciendo sus sembradíos y vendiendo lo que producían, pero en realidad mucho de eso quedó en papel, ¿no? Porque, pues, les digo, había muchas injusticias, los españoles, los peninsulares y los criollos también, pues no respetaron mucho de estas leyes, ¿no? Que se mandaban para, de alguna manera, proteger a las comunidades indígenas y que pues no se murieran tantos, ¿no? Eh, entonces tenían, como les digo, privilegios más en papel que en la práctica, ¿no? Pero se supone que tenían esos privilegios por encima de los mestizos. Los mestizos no tenían nada. Pero ¿por qué estarían en el cuarto lugar en la jerarquía social? Porque empezó a disminuir la población indígena. Empezó, como les decía también en el video anterior, y de eso poco se habla, y empezó a haber suicidios colectivos inclusive, o sea, comunidades enteras indígenas preferían abrirse las venas para ya no seguir viviendo como estaban viviendo, les cambiaron todo su mundo, entonces preferían mejor, pues, ya no seguir en él. Y también muchos indígenas, pues obviamente siguieron muriendo también por enfermedades, ¿no? La viruela, la sífilis, ¿no? Que trajeron los españoles y que era una enfermedad de transmisión sexual, pues cuando abusaban de las indígenas, pues les transmitían la sífilis, que era mortal para la población indígena. Luego, si esta indígena pues tenía relaciones con su esposo indígena, pues ahí se contagiaba también y fue otra enfermedad que era mortal, pues, ¿no? Y que trajo pues la disminución de la población indígena, más pues los asesinatos, ¿no? Que se cometieron durante la conquista y que se seguían cometiendo porque de alguna manera pues de repente había rebeliones de los indígenas que decían, o sea, estamos hartos, queremos recuperar las tierras que son nuestras, que siempre han sido nuestras, que estos extranjeros nos las arrebatan. Y pues había pequeñas rebeliones y pues obviamente los soldados españoles pues los mataban, ¿no? Entonces, con todas estas cosas que pasaron, pues la población indígena cada vez fue disminuyendo más y más, ¿no?
Entonces por eso serían la cuarta fuerza social en esta jerarquía, ¿no? De la Nueva España, porque los mestizos iban a ser más en número, ¿okay?, que los indígenas. Bueno, luego vendrían las castas. Las castas. ¿Qué es eso de castas? Pues iban a ser las mezclas entre todos los grupos sociales, salía una casta. De hecho, ya, la mezcla entre español e indígena era una casta, conocida como mestizo o mestiza, ¿no? Y tenía ese nombre, eran los mestizos, porque cada casta, hubo aproximadamente como 16 castas, ¿no?, durante la Nueva España. Y cada casta iba a tener su nombre, ¿ok? Y había algunos nombres muy, muy despectivos por parte de los españoles, de los blancos, de los peninsulares, que eran los que en realidad ponían los nombrecitos para identificar a cada individuo, ¿no? Entonces había, por ejemplo, alguna casta que se llamaba saltapatrás, ¿no?, que era la mezcla de mestizo con indígena. Entonces para los españoles era como todavía un salto más atrás en la jerarquía social, en la escala social. Si los mestizos eran considerados inferiores y los indígenas también, pues imagínense un hijo entre un mestizo y un indígena. Para los españoles era pues todavía un ser más inferior, por decirlo de alguna manera, y le salta para atrás a ese grado, ¿no? Entonces, les digo, era una sociedad totalmente racista, ¿no? Y discriminatoria, ¿no? Sí. Una de las castas que también proliferó mucho en cuanto a su número, o sea, que creció en cuanto a número, fue los llamados mulatos. Los llamados mulatos. Que era pues la mezcla de español con negra, ¿no? Que ahorita vamos a ver a los negros, ¿no?, africanos. Los españoles, los peninsulares, pues también abusaban de las esclavas, negras, las violaban, ¿no? Entonces proliferaron los mulatos, que eran pues, ahora sí que como se dice, salían como café con leche, pues, ¿no? No iba a ser tan negroide, ni blanco, cafecito con leche, y iban a ser llamados mulatos. Y así muchas castas, les digo, como 16 aproximadamente, cambujos, zambos, etcétera, ¿no? No vamos a ver todas aquí. Pero esas iban a ser las castas. Iban a ocupar el penúltimo lugar en la jerarquía social de la Nueva España. Solo después de... Bueno, ellos iban a estar después de los indígenas. ¿Ok? Y pues las castas iban, ahora sí que... pues iban a trabajar donde pudieran, iban a andar por todos lados. Muchos inclusive se iban a meter a trabajar a las minas, que aunque era el trabajo más pesado, pues cuando no encontraban empleo en otra cosa, pues iban y pedían trabajo en las minas, ¿no? Y órale, pues le daban su pala y su pico y a trabajar, obviamente para ganar una miseria, pero pues con eso sobrevivían porque pues los alimentaban precisamente para que se mantuvieran vivos y pudieran seguir trabajando. Y ya lo que les daban de salario, pues sí, era una miseria, ¿no? Pero bueno, aseguraban, les digo, la comida. Ok, pero se metían de peones en las haciendas, en la servidumbre, pues trabajaban en los comercios, de los negocios, pues, de los peninsulares, pues ahí de peones también, donde podían, ¿no? De artesanos, de ayudante de artesanos, de los que hacían vasijas o vestidos, o donde pudiera se empleaban, ¿no? Lo importante era, pues, tener de dónde vivir. Y el último grupo social de esta pirámide serían, ahora sí, los negros africanos. ¿Y por qué serían el último lugar? Porque ellos sí no iban a tener ningún derecho, pues ellos iban a venir en calidad de esclavos.
Entonces a ellos inclusive no se les iba a pagar ni salario, pues, nada más se les iba a pagar con alimentación para, para que pudieran seguir trabajando en las minas. ¿Ok? Entonces, por eso hubo, porque a veces se preguntan, bueno, y aquí en México, ¿por qué también hay raza negra? Porque los españoles los trajeron a trabajar en las minas, ¿no? Eh, y bueno, entonces estos serían los grupos sociales de la Nueva España y la estructura, pues, ¿no? De la sociedad novohispana, ¿ok? Españoles peninsulares o blancos, luego criollos, luego mestizos, luego indígenas, luego las castas y al final los negros africanos, ¿ok? Los negros africanos pues también traerían sus costumbres, su música, ¿no? Y finalmente, pues nosotros mexicanos, que nos hacemos llamar ahora mexicanos, pues somos producto de toda esa mezcolanza. Nosotros somos producto de... Por eso somos una raza nueva, pues, ¿no? Porque no somos ni españoles, ¿verdad? Ni somos indígenas. La mayoría de los mexicanos somos una, una nueva raza, somos mestizos, pues, ¿no? Mezcla con más mezcla. Y por eso el, el 12 de octubre se conoce como el Día de la Raza, porque de ese encuentro, ¿no? Que tuvo Cristóbal Colón con el continente americano, eh, pues se daría posteriormente, pues, no es una nueva raza, ¿no? Que es la nuestra, que después de que nos liberamos de la monarquía española, pues ya nos hicimos llamar mexicanos. ¿Ok? Bueno, entonces esa fue la estructura social de la Nueva España. Bueno, la estructura religiosa de la Nueva España también iba a ser muy importante, iba a ser algo que le iban a dar mucha importancia a los españoles. La religión era sumamente importante para ellos, para la monarquía española. Entonces, la idea pues era evangelizar pues a todos, ¿no? Obviamente los más importantes iban a ser los indígenas porque ellos no conocían el evangelio católico, no sabían nada del catolicismo, del Dios católico, ¿no? Del Dios cristiano. Entonces, pues había que enseñarles. Y en eso iba a consistir el evangelio católico, ¿no? Enseñarles. Pero, pues obviamente, cómo se iba a dividir el catolicismo aquí en la Nueva España, cuál iba a ser su estructura, ¿no? Bueno, iba a haber un clero conocido como secular, clero secular, que iba a ser, digamos, el clero urbano, pues el de las ciudades, ¿no? El de las intendencias, como se le llamaban en esa época. Y posteriormente provincias también. Entonces, iba a ser el clero pues de los obispos, arzobispos, cardenales, cardenales, ¿no? Los padres, pues, en las ciudades, ¿ok? Ese iba a ser el clero urbano, pues, ¿no? El que todavía, pues, lo conocemos, sigue vigente, ¿no? Y pues se iban a construir, obviamente, las iglesias españolas, donde pues se iba a dar a conocer el evangelio católico, la enseñanza, pues, de la religión católica, ¿no? Y pues para eso iban a estar lo que les digo, ¿no? Los padres de las parroquias, los obispos, arzobispos, cardenales, etcétera, ¿no? Y digamos va a ser el clero, pues el clero privilegiado, ¿no? El clero que no va a pasar, pues muchas problemáticas, el clero rico, pues, por decirlo de alguna manera. Pero también iba a haber otro clero, que iba a ser el conocido como clero regular, y ahí es donde iban a entrar los misioneros, ¿no? Iba a ser el clero rural, pues el clero que se iba a ir a
pues a los campos, ¿no? A los campos donde estaban pues principalmente los indígenas, ¿no? Pues sin ser enseñados por la religión, porque pues ellos estaban en el campo y pues no podían acudir a las parroquias en las ciudades. O sea, ahí es donde utilizaron a los misioneros, a los llamados misioneros. Hubo 4 órdenes misioneras que vinieron a la Nueva España. Primero los llamados franciscanos, los frailes franciscanos, que eran los más numerosos y los primeros que llegaron a la Nueva España. Luego los frailes dominicos, los frailes agustinos, los seguidores de San Agustín de Porres, los agustinos, y finalmente los padres jesuitas, A ellos no se les llamaba frailes, a los jesuitas se les llamaba padres, ¿no? Eh, eh, Padres de la Compañía de Jesús, ¿no? Era su nombre, pero pues fueron más conocidos como jesuitas. Y a ustedes seguramente les suena un poco porque los jesuitas fueron los misioneros que vinieron acá a nuestra península precisamente a evangelizar a los indios californios, ¿no? Eh, y que pues fundaron las misiones, las distintas misiones en la península, ¿ok? Y bueno, y efectivamente los jesuitas fueron los que tuvieron más poder en la Nueva España en cuanto a, pues, poder económico, sí, eran los mejores administrados, y también poder social, es decir, los más escuchados por la población indígena. El trabajo que hacían los misioneros, sobre todo los jesuitas, era un trabajo impresionante, ¿eh? Eh, Ahora sí que eran todólogos, hacían de todo, ¿no? Desde, eh, pues para construir una misión, ¿no? Pues tenían que saber de albañilería, de ingeniería, ¿no? Hasta de arquitectura, porque ellos las diseñaban, obviamente, pues utilizaban a la mano de obra indígena para que les ayudaran a la construcción, pero ellos eran los que pues diseñaban, ¿ok? Y los que organizaban todo. Aparte, pues sabían, eran grandes cocineros, ¿no? Que cocinar y enseñar a los demás. Eran carpinteros, pues, hacían las puertas de las misiones, las ventanas, todo lo que se necesitara, pues en realidad ellos lo, 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 lo hacían. Entonces, pues sabían muchas cosas, eran padres muy educados, ¿no? Salían muy bien preparados, pues, de la compañía de Jesús, ¿no? De sus conventos. Y aunado a esto, la gran fuerza de voluntad con la que salían. O sea, eran hombres que no se doblegaban a la primera, ni mucho menos. Los jesuitas enfrentaron muchas problemáticas, pero siempre estuvieron ahí al pie del cañón para cumplir con su objetivo, que era, pues según ellos, pues era salvar a las almas de los indígenas, ¿no? Entregándoles el verdadero Dios, la verdadera religión, y que dejaran de adorar a sus dioses falsos, a sus dioses paganos, ¿no? Le llamaban ellos a falsos, eh, y pues evitar que se fueran al infierno, ¿no? Entonces tenían muy clara su misión, y así la llevaron a cabo. Les repito, con una voluntad impresionante, ¿no? Que ya la quisiera uno para un fin de semana. Pero tanto así, los jesuitas fueron la misión, la orden misionera más importante, con mayor poder, que, eh, que los fueron expulsados por parte del rey de España, el rey Carlos III español, eh, porque pues resultaba ser que los indígenas, sobre todo, obedecían más a los jesuitas que las leyes que mandaba la monarquía española.
Entonces, como los indígenas obedecían la autoridad de los jesuitas y no la autoridad de las políticas, pues, del virrey, de los gobernadores, de los alcaldes, pues dijo el rey de España, esto no puede ser, y vámonos. Hace una ley donde expulsa a todos los jesuitas de toda la América conquistada por los españoles, de toda la América española. En 1768 salen expulsados. En 1767 salió la ley y en el 1768 se ejecuta, ¿no? Entonces, a ese grado. Imagínense cómo se quedaron los indígenas sin el apoyo de los jesuitas, que ya los jesuitas los veían como, pues, como unos verdaderos padres, ¿no? Fue un golpe muy duro para los nativos, ¿no? Pero así sucedió. Y la otra orden o la otra institución importante dentro de la estructura religiosa que establecieron los españoles aquí fue la famosa Santa Inquisición, o el Santo Oficio, como le llamaban ellos también, pues más conocido como la Santa Inquisición, que obviamente en Europa pues ya era famosa, ¿no? Esta institución que se encargaba de castigar pues a los herejes, ¿no? A los pecadores, a los que no seguían los principios de la religión católica. Y pues aquí en la Nueva España también se iba a establecer una sede de la Santa Inquisición y donde pues iba a castigar a la población. En un principio pues a muchos indígenas los castigaban y precisamente fueron los misioneros los que empezaron a abogar por los indígenas, decir, oigan, no pueden estar sometiendo a tanta tortura, a tanto tormento, ¿no? a los indígenas, si ellos apenas están aprendiendo el Evangelio católico, ellos apenas están conociendo a Dios. Entonces no los pueden acusar de herejes, de pecadores, que porque no siguen la vida católica como nosotros. Pues apenas están aprendiendo. Pero obviamente había muchos indígenas que seguían adorando a sus propios dioses, ¿no? Que mostraban rebeldía. Fue un proceso muy lento, en realidad, lo de la conquista espiritual. De hecho, por eso se le conoce como la otra conquista, ¿no? La conquista espiritual fue pues si fue difícil la conquista material, ¿no? Del México Tenochtitlan, pues la conquista espiritual también le batallaron muchísimo, porque pues a los indígenas no fue fácil pues quitarle a los indígenas sus creencias, quitarle sus dioses. Entonces pues eran muy castigados al principio, hasta que, les repito, los misioneros pues abogaron por ellos, muchos arriesgaron su vida por defender a los indígenas, como Fray Bartolomé de las Casas, que se hizo muy pues popular, ¿no? entre la población por esa defensa tan férrea. Y finalmente lograron los misioneros que la corona española pues repensara la situación, porque efectivamente estaban perdiendo mucha población indígena, porque pues no aguantaban la tortura ahí en la Santa Inquisición. Los estiraban, ¿no? Estiraban sus extremidades hasta que pues confesaran el supuesto pecado y que dijeran que ya no iban a adorar dioses falsos, sino que iban a adorar al verdadero Dios. Pues muchos indígenas se tardaban en recapacitar, ¿no? Entre comillas, y pues morían ahí en el tormento, ¿no? Entonces, como se estaban muriendo demasiados, pues la corona española dice, no, está bien, ¿no? Los indígenas no van a poder, no pueden ser enjuiciados por la Santa Inquisición. Los indígenas van a quedar en manos de los misioneros, porque apenas están aprendiendo el Evangelio.
y pues ahí ya se salvaron, digamos, de muchos indígenas, ¿no? Entonces la Santa Inquisición nada más iba a castigar pues a los demás grupos sociales que cayeran en esa herejía, ¿no? Que fueran acusados de herejes, ¿no? Ya fueran peninsulares, ya fueran criollos, ya fueran mestizos, fueran casta, alguna casta, o fueran los negros africanos, ¿no? Que también se les iba a prohibir que ellos practicaran su religión o una religión fuera del catolicismo, ¿no? Entonces, pues la Santa Inquisición se dio vuelo, ¿no? Aquí en la Nueva España, castigando a los herejes, y obviamente iba a ser una institución muy temida por el pueblo, ¿no? Por el pueblo novohispano. Ok, entonces, ahora sí, esa sería la estructura religiosa de la Nueva España: el clero secular, el clero regular de los misioneros y pues la Santa Inquisición. ¿Okay? Así organizaron la religión en la Nueva España. Bueno, ahora sí me despido. Eh, con esto terminamos la Nueva España, sus 4 estructuras: la política, la económica, la social y la religiosa. Y bueno, ahí seguiremos en contacto. Gracias.